Víctor, ¿qué tal? Gracias por aceptar la invitación. Bueno, te dejo en la ponencia. El mecanismo es aproximadamente lo que dure tu ponencia, 45 minutos a una hora, y las preguntas, si es que hay en el público o en el chat, ya te las cursaremos al final. Tú continúa nomás, no hay ningún problema. Gracias. Ok, perfecto. Bien, nuevamente buenas noches. Agradezco al capítulo de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones del CIP Callao por la invitación. Ya Arturo me presentó. Mi nombre es Víctor Rodríguez nuevamente, ingeniero electrónico, con una maestría en Gobierno de Tecnologías de la Información, certificado en PMP, ITIL, Agile, DevOps, Agile, Design Thinking y algunas más. Bueno, solamente indicar que tengo bastante experiencia en la gestión de proyectos y en el portafolio de proyectos, ¿no? En algunas empresas, tanto aquí en el país como en algunas de afuera. Bien, ¿cuál es la agenda para el día de hoy? La agenda para el día de hoy es ver la gestión de proyectos en la actualidad, ¿no? Em, Ha habido algunos cambios, como se han dado cuenta. Estos cambios se vendían venir de antes de la pandemia, ¿no? Ahora solamente se han agilizado. Vamos a ver un poco de ello. Vamos a ver los enfoques de cascada y ágiles, ¿no? Algunos le llaman también tradicional, ¿no? A los waterfall o cascada, ¿no? Vamos a ver cómo se están aplicando en los proyectos de telecomunicaciones, ¿no? En realidad, en general, en todo tipo de proyectos, ¿no? Pero vamos a enfocarnos aquí en lo que es telecomunicaciones, ¿no? Luego vamos a ver las herramientas para controlar proyectos tradicionales, ¿no? Vamos a enfocarnos en el control, en el monitoreo, en el seguimiento de los proyectos para lograr que terminen exitosamente, ¿no? Lo cual también se ve en estadística que ha estado fallando un poco, ¿no? Sobre todo por aquí en nuestro país. También vamos a ver lo correspondiente a herramientas para controlar proyectos ágiles. Algunas coinciden con los proyectos tradicionales, ¿no? Pero les voy a tratar de dar un enfoque en dónde se enfoca, dónde podemos ver un poco de agilidad en nuestros proyectos, ¿no? Para tener una idea. Y finalmente, conclusiones y preguntas, si fuera el caso. Tenemos poco tiempo, hay mucho que ver aquí, sin embargo voy a tratar de dar una síntesis de todo. Bien. Primero que nada, nunca debemos estar en esta situación, ¿no? En los proyectos ni en nuestra vida. No debemos dejarnos llevar por las multitudes, ¿no? Siempre tenemos que tener en claro dónde estamos, a dónde vamos, ¿no? Y bueno, y si es que somos gestores de proyectos o líderes de algún tipo, guiar a la gente pues en un buen camino, ¿no? Y sobre todo al éxito de los proyectos, hablando del tema de hoy, ¿no? Bien. Primero que nada, ¿por qué vamos a ver este tema de seguimiento y control, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las causas de fracaso de los proyectos, ¿no? Que son cada vez más comunes, lo cual está relativamente mal, ¿no? Muy mal, ¿no? Los requerimientos y especificaciones incompletas, ¿no? A veces comenzamos algunos proyectos sin tener en claro bien qué cosa es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Que no cumple las especificaciones deseadas o un cliente insatisfecho. También pueden haber cambios en requerimientos y especificaciones, ¿no? En el camino, ¿no? Algunas pueden llevarse a cabo a través de un control de cambios, pero otros son tan drásticos que de todas maneras nos mueven tanto los costos, los tiempos, la calidad y todo lo que involucra el proyecto, que es muy difícil superarlo, ¿no? Y justamente también nos lleva a un mal resultado, ¿no? La mala estimación del alcance, tiempo y costo, súper importante, ¿no? Siempre debe estar lo más cercano a la realidad posible. A veces hay falta de respaldo de alta dirección, ¿no? A veces nosotros tenemos proyectos, pero que para la alta dirección pues no son tan importantes, ¿no? O de repente no lo hemos vendido, se le llama, es un término muy común, no lo hemos vendido a la gerencia como debe ser, ¿no?
no le han dado la importancia debida a nuestro proyecto. Y bueno, cuando hay, por ejemplo, algún tema de presupuesto, hay un tema de, digamos, de poder tratar de salvar el proyecto, no vamos a tener ese respaldo y no vamos a tener, digamos, alguna forma de superar las diferentes cosas que pueden suceder. Eh, También hay que tener en cuenta, perdón, también hay que tener en cuenta la falta de recursos, ¿no? Todo esto viene de la parte anterior, ¿no? Si uno tiene un proyecto importante, tiene que plasmar todo lo que se necesita para ello, ¿no? Recursos, presupuesto, tiempo, ¿no? Importancia. Es básico para lograr el éxito, ¿no? No debemos generar falsas expectativas, debemos tener los objetivos claros, debemos tener una planificación adecuada. Acá dice que, como estamos hablando de los fracasos, dice que es una planificación inadecuada e inexistente, porque nosotros tenemos que tener una planificación, al menos si estamos en gestión de proyectos tradicionales con el PMI, la planificación es básica, ¿no? Es lo más importante para comenzar un proyecto, tener una planificación muy buena, ¿no? Hay equipo de proyectos sin capacidades, sin motivación. Vamos a ver en las diapositivas más adelante que el equipo debe estar motivado, ¿no? El equipo debe ser uno solo y debe trabajar en colaboración para el éxito de un proyecto, ¿no? Y algo que te puede tumbar el proyecto, que lo he puesto al último, es la inadecuada identificación de los interesados. Los interesados son muy importantes, ¿no? Forman parte del proyecto un interesado mal gestionado, descontento, y si tiene suficiente poder o influencia, nos puede tumbar el proyecto en cualquier momento. Bien, entonces esas son cosas que hacen fracasar al proyecto, ¿no? Ahora, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es de que el proyecto forma parte de la organización, ¿no? O sea, aquí podemos ver claramente que en la parte superior hay una estrategia de toda la organización que está desde el CEO, ¿no? A todo el directorio de la empresa, ¿no? Que todos los años o cada cierto tiempo tienen estrategias, ¿no? Para la empresa, y esas estrategias van a dar objetivos para la organización. Hay que ser objetivos que tienen que ser cumplidos. Y dentro de esos objetivos, justamente están los proyectos, ¿no? Para lograr un objetivo puede ser uno o varios proyectos, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros, ¿no? Los gestores de proyectos, ¿no? Que tenemos que estar viendo uno o varios proyectos para lograr esos objetivos, y esos objetivos hacen que se cumpla la estrategia de la empresa. Es holístico, ¿no? O sea, los proyectos no son aislados, ¿no? No es verlo como islas, que yo veo mi proyecto que fracase, perdón, que sea exitoso y que el tuyo fracase. Al final, todo es uno solo, ¿no? No son islas que se están peleando, todos formamos parte de la empresa y la idea es que tenga éxito en conjunto. Bien, entonces veamos esto. Si los proyectos que tienes actualmente terminan después de la fecha prometida, cuestan más de lo que originalmente está presupuestado, no cumplen con la funcionalidad específica por el cliente, o sea, rechazado por el cliente, ¿no? Existen procesos y técnicas pobremente estandarizados. Existe rechazo de la dirección de proyectos. No tiene valor tu proyecto, ¿no? Un plan de trabajo que no incluye tiempo para la gestión de proyectos. Se vuelve solamente ejecutora, operativa, ¿no? Y una falta de planificación y gestión. Entonces nos preguntamos, ¿no? Si en tu organización se presenta alguno de estos casos, bueno, es hora de aplicar la dirección de proyectos, ¿no? Eso quiere decir que no estás utilizando buenas prácticas para gestionar tus proyectos y por ahí hay que comenzar a cambiar. Entonces, ¿qué es la dirección de proyectos? ¿No? Bueno, es la aplicación de los conocimientos, habilidades, técnicas, ¿no? Para que puedas cumplir con las necesidades, cumplir con tu proyecto y sobre todo cumplir las expectativas de los interesados. En el caso de que sea internos a la empresa, son para como te contaba, parte de la estrategia de la misma, y en el caso de que sean para terceros o para clientes, para satisfacer las necesidades de tu cliente, ¿no? Que siempre va a tener proyectos en cartera. Y bueno, recuerda que uno de los principales objetivos para mantener el cliente, ¿no? Para que siga generando recursos, para que siga invirtiendo contigo, es de que estén contentos y satisfechos, ¿no? Y de esto nace la palabra, pues, project management, ¿no? ¿No? Lo que es dirección de proyectos o administración de proyectos, de lo cual forma parte los project managers. Yendo un poquito más adentro,
¿Qué es un proyecto? Hay que recordar, esto es importante, ¿no? Porque un proyecto siempre es temporal, hay que recordar, o sea, tiene un límite de tiempo, ¿no? Y da como consecuencia un producto, servicio o resultado único. Es limitado, o sea, un proyecto inicia y termina, ¿no? Un proyecto no es indefinido, que continúa y continúa y continúa. No, un proyecto está limitado, ¿no? O sea, está limitado en el tiempo. Termina el proyecto y ya o empieza otro proyecto o empieza la parte de operaciones o de servicio, ¿no? ¿Por qué te digo esto, no? Porque hay algunos sitios, algunas empresas, inclusive en lo que he visto, que le llaman proyectos a cosas que no son proyectos, ¿no? Que son servicios o que son tareas operativas a las que se le llama pues operaciones justamente, ¿no? Proyecto tal, proyecto tal. Sin embargo, el proyecto ya terminó. Eso forma parte ya después del proyecto, ¿no? O sea, ya cuando el proyecto está en producción, de ahí empiezan de diferentes cosas, ¿no? ¿No? Eh, Miren, nuevamente repitiendo, solamente para dejarlo más en claro, ¿no? Que los proyectos vienen de las estrategias del negocio, ¿no? Y dan resultados que van a ir ya a las operaciones, ¿no? Que nos van a producir ganancias, que van a tener servicios, que van a tener diferentes formas de tratar. Un proyecto puede dar, por ejemplo, un producto para las ventas, puede dar un call center, puede dar una mesa de ayuda. En el caso de la data center, por ejemplo, cuando tú terminas de implementar un data center, al final va a quedar un servicio de repente de NOC, ¿no? Que va a estar ahí interno, ¿no? Para resolver incidentes o requerimientos. Eso ya no forma parte del proyecto, ¿no? Eso forma parte del servicio, ¿no? A partir del proyecto se da eso, ¿no? Bien, definamos rápidamente estos conceptos, ¿no? Eh, Hay personas que solamente ven un proyecto, ¿no? Pero también hay personas que ven varios proyectos a la vez, ¿no? Entonces ahí tenemos la definición, por ejemplo, de programa. Los programas son varios proyectos que trabajan juntos, ¿no? Y que no darían un resultado óptimo si trabajaran por separado, ¿no? O sea, en conjunto dan un resultado, ¿no? Son relacionados. Son varios proyectos, pero que al final están relacionados para dar digamos, un objetivo en común, ¿no? Sin embargo, el portafolios, ¿no? Que tiene una definición muy similar, también es un grupo de proyectos, pero estos ya no están relacionados, ¿no? Esto va ya, digamos, a un poco más arriba de lo que son programas, va relacionado ya a los objetivos de la empresa, ¿no? No de algo en particular, como por ejemplo TI, ¿no? El portafolio, por ejemplo, puede formar parte de proyectos de TI, puede formar parte de proyectos de ventas, de otros tipos de áreas o que no estén, como ven, no estén relacionados, sin embargo, en conjunto todo sí forma parte de la empresa, el objetivo común holístico de una organización, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Normalmente, pues, en TI se ven programas, ¿no? Pero ya cuando vas un poco más arriba, ves proyectos de toda organización, ya se ve portafolio, ¿no? De todo, ¿no? Nuevamente hablándote de que hay pues proyectos que son únicos y temporales y hay operaciones que son repetitivas y permanentes, que vienen después del proyecto, ¿no? Hay que tener cuidado más que nada con eso para las definiciones, ¿no? Entre proyectos. Bien, ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Utilizamos la metodología de waterfall, cascada o tradicional o utilizamos las metodologías ágiles? ¿Cuál de ellas usamos, no? Depende en realidad, ¿no? Esa es la respuesta, depende. Hoy en día te cuento de que ya no están muy alejadas esas dos metodologías. Bueno, algunos le llaman metodologías, en realidad son buenas prácticas, ¿no? Son buenas prácticas ambas, ¿no? Para la gestión de proyectos. eh, Se están acercando bastante, ¿no? Inclusive para adelantarme un poco, el mismo PMI está próximo a sacar su última versión, ¿no? La versión 7, ¿no? Y en ella pues están unidos ya lo que es cascada y ágiles, ¿no? Ya no vamos a hablar de lo que uno es proyecto cascada, el otro es proyecto ágil. Simplemente se está agrupando en un solo concepto, que es proyectos nada más. Ahora, pueden ser ágiles o pueden ser tradicionales, pero se llaman proyectos y tienen herramientas en común, inclusive las podemos hacer combinadas, ¿no? Hoy en día ya se hace eso, se hace proyectos combinados, utilizando parte y parte de ellos, parte de uno y parte del otro. Por ejemplo, ¿no?
en el tema de hoy, ¿no? En los data centers, por ejemplo, tenemos diferentes, en un proyecto pueden haber diferentes fases dentro del mismo proyecto, ¿no? En los data centers, por ejemplo, se ve eso, ¿no? Tenemos una fase que es la obra civil, por ejemplo, la obra civil. Tenemos la parte eléctrica, tenemos lo que es el aire acondicionado, lo que es energía, ¿no? Lo que es cableado estructurado, lo que son cámaras, lo que son sensores, lo que son los equipos, los raqueos, lo que va a ir por ahí, ¿no? Y varias cosas, ¿no? Y cada una de ellas tiene su propia historia, su propia gestión. Yendo un poquito más allá todavía, en algunas ocasiones, que es lo más común, no todo lo ve la misma organización. Hay que utilizar proveedores, ¿no? ¿No? A los cuales le damos una tarea en particular, sobre todo en la parte energética, ¿no? Y eso también hay que saber controlarlo, ¿no? Estamos hablando solamente hoy día de control, pero en realidad es todo, ¿no? Son muchas cosas que hay que ver aquí, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es de que hay diferentes fases en un solo proyecto, en el caso de Data Center, por ejemplo, y todos tienen que estar juntas, engranadas perfectamente para un resultado en común. Ahora, pueden ser de que sean una a continuación de la otra, otras pueden estar corriendo en paralelo, eso depende, ¿no? Y aquí también hay algunos que las podemos hacer con metodologías tradicionales, sobre todo con la parte civil, que es la que bueno, siempre está un poquito más con los requerimientos claros, van en secuencia, ¿no? Y hay otras que podemos utilizar ágiles, como por ejemplo en la parte en la que son instalación de equipos, ¿no? En lo que son colocación de cámaras también, he visto que se utilizan metodologías ágiles. Y me adelanto un poco más, ¿por qué, no? Porque la agilidad está definida en que está enfocada a dejar, digamos, un entregable ya operativo, ¿no? No necesariamente óptimo. Eh, podemos dejar, por ejemplo, bueno, dando un ejemplo rápido, ¿no? Por ejemplo, en lo que es seguridad perimetral, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que a veces uno planifica, ¿no? Que va a llegar, va a colocar equipos, lo va a configurar, si es posible se va a quedar en toda la madrugada en una ventana y se genera una serie de problemas, ¿no? De repente hay incompatibilidad con equipos, con los servidores, sobre todo los equipos de seguridad se comunican con los Active Directory, y en fin, un montón de cosas que pueden estar por ahí, y al final lo que tienes que hacer es dejar el equipo funcionando, ¿no? Ya está funcionando, ¿no? Está colocado, activas la licencia y todo, pero sin embargo todavía no cumple con todas las especificaciones que tú querías. Entonces el equipo a veces se queda en modo aprendizaje o en alguno de esos rangos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, no? Eso forma parte, por ejemplo, de la agilidad, ¿no? Dejaron algo que ya está en producción, está operativo, ¿no? Pero sin embargo, hay que volver para que cumpla con, digamos, con la calidad y con las características finales, ¿no? Lo que no se puede hacer, por ejemplo, con obras civiles, ¿no? ¿No? Con obras civiles no se puede hacer eso, porque imagínense, hablando algo un poquito más real para no entrar en detalle en data center, cuando un condominio está siendo construido, nadie puede ir a vivir cuando recién han puesto las columnas, ¿no? No pueden decir ya échate por ahí, ¿no? O si el edificio tiene 5 pisos y va en el tercero, no le puede, ¿qué tiene que hacer el que vive en el quinto? Tiene que esperar, ¿no? Por más que quisieras ir habilitándolo, ¿no? O sea, son casos y casos, ¿no? Más o menos para que te des una idea. De muchas cosas más, obviamente, pero para darte una idea de cómo va la cosa. Entonces, así funciona el data center, ¿no? Y así es como se están manejando algunos proyectos actualmente, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos un proyecto en cascada haciendo el seguimiento y control a través de un MS Project, ¿no? Donde tú pones tus actividades, pones tus fechas, pones tus costos, ¿no? Pones los recursos, ¿no? Y vas calculando, ¿no? Vas calculando, le vas haciendo seguimiento. Y ya más abajo vemos un Trello, ¿no? Donde estamos utilizando un tablero Kanban, ¿no? Un tablero Kanban, ¿no?
para poder también hacer seguimiento, pero de una forma ágil, ¿no? Donde utilizas unos POSIT, ¿no? Donde vas moviendo, ¿no? Internamente las actividades de tu proyecto. Se puede mover de manera más amigable y más rápida que mover una actividad del MC Project que te va a mover todito la secuencia ahí, ¿no? Pero hacer seguimiento y control de un proyecto, estimado, va más allá de un software, ¿no? El software solamente te ayuda, ¿no? Para que puedas visualizar algunas cosas. Sin embargo, va más allá, ¿no? Hay que pensar que el proyecto es un conjunto de personas, ¿no? Que trabajan, digamos, para lograr un objetivo, ¿no? Encabezado por el gerente de proyectos, el director de proyectos, el project manager en inglés, ¿no? ¿No? Que es el encabeza en esta parte de lo que es la gestión, ¿no? Va a haber un patrocinador, nuestro sponsor en inglés, que es el que va a financiar el proyecto, ¿no? No necesariamente puede ser una persona, este patrocinador, puede ser un área, puede ser el área de finanzas, siendo el proyecto interno. Si es un proyecto externo, vendría a ser el cliente el que financia este proyecto, ¿no? ¿No? Es un término amplio. Va a haber el equipo de proyectos. Si es un proyecto grande, va a haber un equipo de dirección de proyectos porque solo no vas a poder ver todo lo que es, digamos, un proyecto inmenso, no vas a poder, digamos, solo poder, revisar todo, ¿no? No hay que ser todista, hay que tratar, pues, de delegar, hay que tratar de ver la mejor forma de que te alcancen las manos hacia todo, ¿no? Y si es un proyecto no tan grande, solamente a todo sería un equipo de proyecto dirigido por ti. Y nunca dejar de tomar en cuenta a los interesados del proyecto, ¿no? Que son los que al final pues van a tener pues bastante influencia en la calidad y en tus entregables, ¿no? Bien, ya te había mencionado, ¿no? De que, por ejemplo, en los data centers existen varias fases, ¿no? ¿No? Te había indicado que había la fase de energía, había otra fase de repente de lo que es civil, la otra fase de lo que es cableado estructurado, sensores, cámaras y todo lo que lleve tu proyecto. Algunos tienen más, algunos tienen menos, ¿no? Va a depender bastante, ¿no? Pero eso sí, cada fase va a tener, según el PMI, bueno, y las metodologías tradicionales, va a tener esta secuencia, ¿no? De grupos de procesos que se le llama, ¿no? Va a haber un proceso de inicio, ¿no? Donde se va a definir el proyecto. Va a haber un proceso de planificación, donde vas a planificar todo el proyecto, ¿no? Todo el proyecto y todas sus áreas de conocimiento que vamos a ver en un momento. Luego de que planificas, inicia el proyecto, luego planificas y luego hay que ejecutar lo que has planificado. El planificar es en el papel, en una computadora, en un software, ¿no? Pero luego se tiene que hacer realidad esa planificación, ya cuando ejecutas el proyecto, ¿no? O la fase. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Normalmente, si tú planificas, no necesariamente se va a ejecutar lo que tú has planificado. ¿Por qué? Porque las personas a veces no tienen el control respectivo, ¿no? Entonces, por eso justamente viene esa parte de seguimiento y control, para asegurarte de que tú ejecutes lo que has planificado. Porque si no, ¿de qué valdría, estimados, de que uno se matara planificando? Y hay un montón de parámetros que hay por ahí para que cada quien hiciera lo que quisiera, ¿no? Estaríamos rumbo al fracaso, ¿no? Pero aunque no lo crean, eso es lo que más sucede en los proyectos hoy en día cuando no se utilizan buenas prácticas, ¿no? Para ser un buen gestor de proyectos, un buen project manager, tienes que ponerle bastante énfasis al seguimiento y control, ¿no? Y es cíclico, ¿no? Es cíclico, creo que a veces hay que repetir cosas, pero siempre tienen que estar controlados, ¿no? Hasta finalmente completar los entregables del proyecto y llegar al cierre, ¿no? Que se entregue el proyecto. ¿Ya? Entonces nosotros nos vamos a enfocar básicamente al seguimiento y control. No vamos a ver todos los procesos que están ahí de inicio, planificación, ejecución y cierre, porque nos tomaría muchas horas, ¿no? ¿No? Ver todo el PMI, ver todo el PMI tendría que por lo menos tener un mínimo de espacio de 40 horas para verlo todo, es bastante, ¿no? No. Vamos a ver en un momento cómo podemos visualizar los 49 procesos del PMI. Cada uno tiene mucho que ver, ¿no? Muchos ejemplos que hacer para que se entienda bien, ¿no? Sin embargo,
voy a tratar de dar pues un resumen para poder entender al menos lo necesario para esta charla. Bien, entonces aquí nuevamente vemos que hay inicio, planificación, ejecución y el seguimiento y control para asegurarnos pues de que se cumpla lo que hemos planificado hasta el cierre, ¿no? Acá lo vemos un poquito más grande. Ahora, hay grupos de procesos y hay áreas de conocimiento. Áreas de conocimiento. De las áreas de conocimiento son 10 según el PMI, versión actual, y son la integración, el alcance, el tiempo, el costo, perdón, la calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, eh, e interesados, ¿no? Perdón, voy a apagar mi teléfono porque me están interrumpiendo bastante. Un segundo, disculpen. Bien, entonces estos 10 áreas de conocimiento son las que nos ayudan a ver cada uno con sus diferentes subprocesos, los 49 que corresponden al PMI. Nosotros hoy día vamos a ver de cada uno de ellos algunas herramientas que nos van a ayudar a controlar el alcance, a controlar el tiempo, a controlar los costos, a controlar la calidad y así todos, ¿no? Y la integración, que lo he puesto acá arriba, porque la integración justamente se llama integración porque dentro de ella están todos los demás, o sea, todos los demás están integrados para controlar todo el proyecto, todo el proyecto. Ahora, para que el que no conoce mucho sobre el PMI, ¿no? De repente algunos ya conocen más, ¿no? Y lo pueden captar un poco más. Nadie vaya a pensar que cuando uno está gestionando proyectos, primero gestiona el alcance, primero gestiona el tiempo, después gestiona los costos, después la calidad y así en diferentes momentos, ¿no? Ese es un error. Todo se gestiona al mismo tiempo. Lo estamos estudiando por partes y cuando estudian el PMI lo estudian por partes para entenderlo, ¿no? Pero en general todo se hace al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, mientras va avanzando el proyecto. Acá vemos justamente el cruce entre los grupos de procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, versus, miren, las áreas de conocimiento que vimos en antes. Integración, alcance, eh, el tiempo, los costos, la calidad, los 10, ¿no? Miren, y aquí adentro, haciendo un cruce entre ellos, encontramos los 49 procesos del PMI, ¿no? Todos estos procesos se tendrían que abarcar si quisiéramos ver toda la gestión del proyecto según el PMI sexta edición, ¿no? Sin embargo, hoy día solo nos vamos a enfocar en esta columna de aquí que se llama monitoreo y control, donde le he sacado una foto ahí, ¿no? Solamente de ellos, ¿no? Para ver cómo controlamos nuestros proyectos. Bien. Eso es en cuanto a metodologías tradicionales. Pero también existen las metodologías ágiles, como ya te había hablado hace un momento. Existe manifiesto ágil, ¿no? Ahora, algo que quiero también dejar en claro, ¿no? Me han preguntado también en algunas otras charlas o conferencias que he dado, pero la agilidad no es para software, o se está utilizando hoy en día en software como Scrum, y la respuesta es, se utiliza hoy en día en software, ¿no? Pero también se utiliza en procesos y en otros proyectos como en telecomunicaciones. Y tiene que recordar que las metodologías ágiles no nacieron en el software, nacieron en Toyota, ¿no? Con el Lean Manufacturing, en procesos. ¿Mm? Y luego fue evolucionando a Kanban, ¿no? Los tableros Kanban, ¿no? Y así hubieron hijos de hijos de hijos hasta llegar al Scrum, que es el más famoso para los que se dedican software, ¿no? Sin embargo, se puede adaptar también digamos, a otros proyectos como el que vemos nosotros, los electrónicos, los telecomunicaciones. Y yendo un poco más, últimamente, en mi experiencia, veo que ya uno no solamente ve proyectos de lo que es de una sola carrera en específico, sino ven una combinación de proyectos de diferentes carreras, ¿no? Donde tienes que no solamente combinar tus conocimientos, sino también combinar proyectos entre tradicionales y ágiles. Bien, entonces sí se aplica a proyectos de telecomunicaciones. Ujú. Ahora, ¿qué dice el manifiesto ágil, ¿no? Que es en general, ¿no? Dice que hay que
tener interacción en las personas más que herramientas y procesos. O sea, hay que hacer reuniones, hay que trabajar en colaboración para el éxito de un proyecto. Ahora, un producto funcionando más que documentación extensiva. Es a la inversa del PMI, ¿no? Nosotros preferimos en la agilidad que algo funcione rápidamente, realmente no óptimo, porque justamente la agilidad habla de retroalimentación, ¿no? O sea, se puede volver a ver para mejorarlo, ¿no? ¿No? Bueno, el ejemplo de lo que era seguridad perimetral que te di hace un momento, enfoca por ahí, ¿no? Colaboración con el cliente más que negociación contractual, o sea, no basarse a un contrato o especificaciones. Mejor dicho, la agilidad está siempre disponible al cambio, ¿no? Siempre se está dispuesta a los cambios, no a todos obviamente, porque hay algunos pues que no puede, no, por más que quisiéramos, haría mucho daño al proyecto, pero sí está bastante dispuesta, ¿no? ¿No? Justamente de eso se trata el último, que es respuesta al cambio más que seguir el plan, ¿no? Se puede hacer eso en agilidad, ¿no? Por eso para algunas cosas, para algunas fases de un proyecto se puede aplicar perfectamente lo que es agilidad. En el caso, para compararlo con el PMI, he sacado del Scrum, ¿no? ¿Cuáles son sus grupos de procesos? También tiene inicio, como ves, ¿no? También tiene inicio, también tiene planificación y estimación, ¿no? La implementación que vendría a ser como la ejecución, pero aquí hay algo nuevo, ¿no? Hay una revisión y retrospectiva, ¿no? O sea, por eso justamente ahí donde está el bucle, la retroalimentación, para que a pesar de que ya estamos entregando cosas operativas que ya están funcionando, puede haber una retrospectiva, una revisión para mejorarlo, ¿no? Hasta finalmente el lanzamiento, ¿no? El lanzamiento que ya es cuando va a producción, ¿no? Cuando ya está completo y ahí termina también, ¿no? Hablamos de Spring también en el Scrum, ¿no? Porque es justamente el Spring es una duración de tiempo de 4 a 4 semanas, perdón. Para en ese tiempo, en ese ciclo, nosotros tenemos que ya dar un entregable funcionando, ¿no? De repente no al 100%, repito, pero ya funcionando, ¿no? Entonces es justamente que cumple todo lo que hemos visto antes, inicio, planificación, hasta lanzamiento, ¿no? ¿No? Estamos hablando de Scrum. Ahora, también algo muy importante, ¿no? No hay que pensar que estas metodologías quieren crear robots. No me refiero a robots de inteligencia artificial ni machine learning que está de moda también, sino nos estamos refiriendo a nosotros. O sea, nadie dice, oye, el PMI me dice que haga esto como un robot, y las metodologías ágiles me dicen, hace esto como un robot. Cada persona, estas buenas prácticas son adaptativas. ¿No? O sea, no son así al pie de la letra. O sea, cada uno tiene que sacar lo mejor de cada una y aplicarlo a su propio proyecto. Ya, eso te lo digo para que no creas que esto es algo así como un robotito que hay que hacer lo que dice ahí. No, ahí dicen el PMI que tiene que decir ahí. No, ahí dicen, no, ahí dicen en el Canvas. No, no. Acá tú mismo tienes que tener tu propio criterio y sacar lo mejor de cada uno para el éxito de tu proyecto. Eso es muy importante. Bien, entonces, habiendo dicho eso, veamos algunas herramientas ya para poder controlar un proyecto. Entonces, miren, antes hablábamos de la triple restricción, que es el alcance, el tiempo y el costo. ¿Por qué controlábamos bastante esto? Porque cada uno influía sobre el otro significativamente. ¿Qué pasaba si aumentábamos el alcance, no? ¿No? Aumentamos, o sea, ya no hacíamos lo que, digamos, el cliente ya quería que hicieras más de lo que te había dicho, ¿no? Por ejemplo, si tienes que invertir en más cosas para fabricar o más cosas para implementar, inmediatamente si aumenta el alcance, va a costar más, ¿no? Y no solamente va a costar más, sino va a demorar más, ¿no? Entonces estos tres, digamos, se cuidaban bastante, ¿no? ¿No? Porque uno influye sobre el otro. Pero ahora nos hemos dado cuenta, o se dieron cuenta, ¿no? Cuando cambiaron la versión, de que también, por ejemplo, la calidad es importante, ¿no? ¿Qué pasa si uno por ahorrar tiempo o por ahorrar costo, por ejemplo, lo hace de menor calidad, ¿no? Ahorren algo, ¿no? Ahorren cemento, ahorren cables, ¿no? Ahorren los sensores que no tienen, ¿no? Mucha sensibilidad, vamos a suponer, ¿no? ¿Qué es lo que sucede?
Cuando vas con tu entregable al cliente o a tu empresa, son rechazados, ¿no? Que no cumple con la calidad. Y a veces cuando no cumple con la calidad te dice que lo cambies, ¿no? Entonces, si lo vas a tener que volver a hacer o vas a tener que o vas a tener que modificar cosas, también te va a costar más, se va a demorar más tiempo y va a perjudicar tremendamente tu proyecto, ¿no? Otra cosa, los recursos, ¿no? Estoy dando ejemplos, ¿no? Obviamente hay muchos más, ¿no? Y hay muchas cosas que ver por aquí. Pero, por ejemplo, en los recursos, ¿qué pasa si tú tienes un recurso clave, ¿no? El que lo sabe todo, el que hace un montón de cosas, ¿no? Un especialista en algunas cosas, ¿no? Y que nadie, y bueno, las personas son libres, ¿no? ¿Qué pasa si viene otra empresa y le ofrece el doble de sueldo y se te va? ¿Qué es lo que va a suceder? Vas a tener que reemplazarlo. Ahora tú me dirás, pero nadie, todo el mundo dice reemplazable, ¿no? O sea, buscamos a otro especialista. Pero ¿qué sucede? Las personas cuando recién comienzan a trabajar en una empresa, desde el primer día ya comienzan a producir así, ¡fum! Van volando así igual que el otro, por más especialista y genio que sea. La respuesta es no, ¿no? Siempre va a tener una curva de aprendizaje mientras se adapta. Entonces, en esa curva de aprendizaje también vas a perder dinero, vas a perder tiempo, ¿no? Y el alcance no se va a completar como tú quisieras, ¿no? Y de aquí, el que dice riesgos, ¿no? Es el que todo el mundo está viviendo ahorita, ¿no? Puede suceder cualquier cosa en el camino, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que iba a pasar esta pandemia, ¿no? Imagínese la cantidad de proyectos a los que le ha impactado esta paralización, ¿no? Y todo lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Entonces, todo esto hay que cuidarlo, ¿no? Todos son importantes, ¿no? Porque todos influyen para el fracaso o el éxito de un proyecto. ¿Mm? Bien, entonces traje nuevamente este corte, ¿no? de aquí, pero por si no lo recuerdan, de los 49 procesos del PMI, solamente monitoreo y control para no, para que no, para explicar por qué no vemos los demás, ¿no? Solamente estamos viendo el monitoreo y control. Entonces, existe un plan para un proyecto. Existe un plan para un proyecto, ¿no? Se llama el plan para la dirección del proyecto, según el PMI, ¿no? Está en otra fase que no es monitoreo y control, sino obviamente en lo que es planificación, ¿no? Planificación de la integración en realidad, ¿no? Ya, entonces, en ese plan para la dirección del proyecto están todos los planes de las 10 áreas de conocimiento. ¿No? Está el plan del alcance, como ven por aquí, está el plan del cronograma, está el plan de gestión de costos, el plan de calidad, el plan de procesos, el plan de recursos, el plan de la configuración. Todo lo que son planes forman parte de un conjunto que se llama el plan para la dirección del proyecto, el cual tienes que tenerla bien documentada, tienes que tenerla bien en claro, ¿no? Y sí, está sujeta a cambios. Por eso es que tienes justamente que tener bastante cuidado con ella, ¿no? Entonces, ¿qué te había dicho al principio? Que era inicio, planificación, ejecución, ¿no? Y que para que ejecutes lo que has planificado tienes que hacer monitoreo y control, controlar, seguimiento, ¿no? Entonces, este plan es el que se tiene que ejecutar y eso es lo que tienes que controlar. Eso es lo que tienes que controlar, desde todos los aspectos. Vamos a ver algunas herramientas que nos van a ayudar para ello, ¿no? Controlar el proyecto en general, que es uno de los procesos de integración que te había dicho también al principio, que integra todas las áreas de conocimiento, ¿no? Tiene varias entradas, entre ellas el plan de dirección del proyecto que te acabo de mencionar hace un momento, las estimaciones del costo y tiempo, ¿no? Y hay algo importante también, los cambios, ¿no? Hay cambios, o sea, siempre en un proyecto van a haber, digamos, que en algún momento vas avanzando y bueno, los interesados, ¿no? El cliente o alguien te va a decir, mira, hay que modificar esto en el camino, ¿no? Ahora, va a depender de que si ese cambio es posible o no es posible, si te va a afectar o no te va a afectar, ¿no? ¿No? El ejemplo que siempre doy para que se entienda esta parte de los cambios es como cuando tú estás construyendo un edificio o una casa de 3 pisos, ¿no? Ya terminaste el primero, ya terminaste el segundo y estás en el tercer piso y te dicen, oye, ¿sabes qué? Mejor quiero 4 pisos. Bueno.
Se hace una gestión de cambios, van a aumentar los costos, va a aumentar el presupuesto, tiene que aprobarlo el cliente, y bueno, pues de alguna manera de repente se puede construir un piso más. De- Es posible, ¿no? Pero ¿qué pasa si estás construyendo esa casa o ese edificio y cuando estás en el segundo o tercer piso te dicen, oye, mejor quiero un sótano también? ¿Será el mismo caso? ¿Podrás construir un sótano ya con dos pisos puestos? Ya no, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora, alguien dirá, derrumbo la casa y vuelvo a hacer el sótano. Sí, pero ¿te imaginas todo el dinero que se va a perder ahí en vano? Recursos. Entonces, justamente ahí tienes que enfocarte en la gestión de cambios, ¿no? Hay cambios posibles y hay cambios no posibles, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es un diagrama de proceso donde vemos más o menos las entradas que necesitas para poder controlar el proyecto, ¿no? Entre ellos está el control de cambios, información de desempeño, ¿no? Del proyecto, que puedes utilizar cualquier herramienta para ir viendo, pues, cómo va avanzando. El project puede ser el que utilices acá. Ahora otra cosa, recomiendo, bueno, salvo que tengas la versión completa del project, la que se puede ver por la web, se recomienda también utilizar diagramas de Gantt que están en la nube, ¿no? Recuerden que estamos trabajando en remoto, cada uno en su casa, y de preferencia todos deberían tener visibilidad. Hay herramientas remotas, ¿no? De cloud que puedes utilizar para que en un link puedas ver, pues, cómo se están actualizando las actividades, ¿no? ¿Mm? Eh, Ahora, también hay dos conceptos aquí, bueno, eso se ve cuando se estudia el PMI, ¿no? En el cual también he dictado clases para la certificación PMP, ¿no? Se comienza por definiciones como esta, ¿no? Factores ambientales y activos y procesos de la organización. ¿Qué son activos y procesos de la organización? Son los documentos, procesos internos que ya tenemos guardados, ¿no? Que tienen que cumplirse, son las métricas, son las lecciones aprendidas también de otros proyectos, ¿no? Eh, ¿Qué cosas son las lecciones aprendidas para el que no conoce, ¿no? ¿Qué pasa si tú vas a hacer, por ejemplo, bueno, en este caso estamos hablando de data center, ¿no? Y de repente ya has hecho otros data center en otras instituciones similares. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Reinventar la rueda? O sea, de nuevo pensar toditito cómo se hace. ¿O es mejor revisar documentación de proyectos similares, pasados? Oye, de repente este se parece, ¿no? Por ahí puedo agarrar algunas cosas exitosas. O puedo dejar de ser... Oye, acá veo documentado que le salió mal esto. Ah, ya, entonces eso no hago, porque si no, a mí también me va a fracasar. Esa documentación se llama lecciones aprendidas y es lo que todos deberíamos usar. No se debe tratar de reinventar la rueda. Si hay cosas ya que tú, donde puedes guiarte, bueno, de ahí tienes que partir, ¿no? ¿No? Y esas son cosas que forman parte de los activos y procesos de la organización. Y los factores ambientales, pues, son normas del Estado, ¿no? Son políticas de repente externas a la organización, ¿no? Te pueden ser también internas, ¿no? Que también van a influir, pues, en tu proyecto, ¿no? ¿No? Que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Bien, ¿y cuál es la salida de controlar el proyecto? ¿Cómo está? Pues los informes de desempeño, ¿no? Vas a hacer un versus de cómo debería estar y cómo está, que a veces o muy frecuentemente es diferente de cómo debería estar y cómo está. Justamente esos informes son los que te van a dar, pues, oye, yo debería haber avanzado hasta acá, pero oye, todavía no llego, ¿no? Oye, debí haber gastado acá y he gastado más en el tiempo, ¿no? Oye, estoy atrasado. Todos esos son informes que tú tienes que tener en cuenta. Tú tienes que controlar como gestor de proyectos ese tipo de cosas, ¿no? Y de repente hasta tú mismo puedes solicitar cambios, ¿no? Es todo un conjunto de engranajes, lo que es gestión de proyectos, ¿no? Hay que tener varios conceptos en claro, pero sí hay que también tener bien presente de que monitoreo y control, seguimiento y control es muy importante para poder tener, digamos, dominado tu proyecto, dominado todas las cosas que pueden suceder, ¿no? Acá tenemos un flujo sencillo, ¿no? Ahora, para resumir esto, cuando uno encuentra un problema, ¿no? Qué pasa aquí? ¿No? Voy a retroceder. Cuando tienes el informe de desempeño y te das cuenta que estás atrasado, que has gastado mucho, que el proyecto se te está desbordando, mejor dicho, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dos cosas, o medidas correctivas o medidas preventivas. Las medidas preventivas ya fueron, pues, ¿no? Porque eso tenías que haberle hecho en la planificación. Es decir, si me pasa esto, hago esto. Bueno, juego por aquí, muevo por allá y controlo todo. Eso se llama
medidas preventivas. Pero si no las tomaste en cuenta o te agarraron de sorpresa, ¿no? Como por ejemplo la pandemia, ¿no? Que nadie se iba a prevenir eso, ¿no? Al menos que sea divino. Entonces lo que tenías que aplicar es una medida correctiva, ¿no? ¿No? Y esa medida correctiva, pues hay que buscar alternativas, hay que hacer gestión de cambios, hay que utilizar algunas técnicas para poder equilibrar lo que se ha desbordado, ¿no? Bien. El control integrado de cambios. ¿Por qué lo he puesto aquí también, a pesar de haber hablado ya aquí? Porque tiene un tratamiento en particular, ¿no? ¿No? Hay un comité de cambio, según el PMI, ¿no? Donde el principal, digamos, el principal integrante es el patrocinador o el sponsor, ¿no? Porque recuerda que él es el que pone el dinero, ¿no? O sea, cuando hay una gestión de cambios, normalmente pues involucra inyección de dinero o de repente recursos, ¿no? Que también cuestan también, al final de cuentas termina siendo dinero, ¿no? Entonces es el personaje más importante. Está el cliente también, ¿no? Si es que fuera externo, ¿no? Y tú también que como director de proyectos, ¿no? Sin embargo, para la gestión de cambios, el director de proyectos o project manager forma parte de esa reunión, pero tú no tienes voto, solamente recomiendas cosas, ¿no? Los otros son los que votan a favor o en contra. Pero eso no quiere decir que no participes, al contrario, tú tienes que defender a capa y espada. Si es que ves que ese cambio te va a impactar demasiado, tienes que demostrar los argumentos para que los demás voten en contra, o a favor si fuera el caso, ¿no? ¿No? Eh, bien. Ahora, tu misión también, si es que se aprueba ese cambio, ¿no? O se rechaza, es informar a todas las personas de los cambios del proyecto y también actualizar los documentos, actualizar el plan, validar todo lo que validar todo lo que hayas hecho hasta el momento haciendo una comparación con cómo va a ser a partir de ahora, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Me adelanto a algo que voy a hablar en un momento también. El que gestiona proyectos, el project manager, tiene que ser una persona comunicadora, ¿no? Tiene que tener una habilidad de comunicación tremenda, ¿no? Y no estoy hablando de hablar bonito o conversador o esas cosas. Bueno, también forma parte de eso, ¿no? Pero las comunicaciones me refiero a no solamente a las comunicaciones verbales, me refiero a las comunicaciones por correo, a los informes, a los memorándums, al teléfono, ahora videoconferencia, ¿no? O sea, se dice que el gestor, la gestión de proyectos, el project manager, más o menos dedica el 90% de su tiempo a las comunicaciones, ¿no? Si tú no tienes comunicación, si tú no tienes habilidades comunicativas, vas a ir al fracaso, no tiene que ser una persona con muchas habilidades blandas el que pueda gestionar un proyecto. Bien. Acá vemos también el mismo flujo, ¿no? Para el control integrado de cambios, casi son las mismas entradas, ¿no? Casi son las mismas entradas. La única diferencia es que acá la salida es solicitudes de cambio aprobadas o rechazadas, ¿no? Y esos registros que van a ir a los documentos respectivos, ¿no? Hay muchas cosas que ver por aquí, y repito, en cada uno de los cuadros que les muestro, ¿no? Sin embargo, trato de dar un resumen para dar la idea general, ¿no? De todo ello. Ahora, en el ciclo de vida del proyecto, recuerda que los interesados es una palabra genérica, recuerda, los interesados habla de los clientes, de ti, de los que están trabajando en tu equipo, del sponsor, de toda persona que tenga relación con el proyecto, eso se llama interesados. El conjunto de todos es un interesado. Entonces, al principio de los proyectos, siempre ellos van a estar, digamos, con bastante ansiedad, ¿no? Y eso quiere decir de que su influencia al inicio del proyecto va a ser grande. A medida que vaya avanzando el proyecto, ya su influencia va a ir disminuyendo, ¿no? Porque ya no se van a hacer cambios, por más que te digan, según el ejemplo del edificio que te comenté hace un rato, ¿no? Ahí se estaba claro el concepto, ¿no? El costo de los cambios al principio, cuando tú todavía no haces nada, es bajo, tal como te dije en el edificio y el sótano y el techo, ¿no? Pero cuando ya el proyecto está más avanzado, si uno de estos interesados te pide algún cambio drástico, el costo va a ser tremendo y inclusive ya no se va a poder hacer ese cambio debido a que ya es demasiado caro, ya se avanzó tanto para regresar al principio o la mitad que ya va a ser rechazado, ¿no? Eso es lo que trata de indicarte esa curva. Ahora,
Existen gerentes funcionales y gerentes de proyectos, ¿no? Va a haber, depende de la organización, ¿no? El gerente funcional es el que puede ser el CEO, el gerente de ventas, el gerente de operaciones, el gerente de recursos humanos. Esos son los funcionales, ¿no? Y los gerentes de proyectos, pues son los project managers, ¿no? Que ven proyectos o portafolios, ¿no? Dependiendo, ¿no? Entonces, puede ser que un gerente en las organizaciones funcionales, el gerente tiene mayor influencia que el de proyectos. En las organizaciones proyectistas es al revés, el de proyectos tiene más influencia que el gerente funcional. Y hay uno que se llama matricial, en los cuales los dos tienen en la misma jerarquía, ¿no? Pero normalmente o comúnmente las organizaciones son funcionales, ¿no? Entonces puede ser que, como dice acá, que un gerente funcional quiere hacer cambios en un proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? No es hacerle caso de inmediato, ¿no? Porque recuerda que tu misión es defender tu proyecto, el proyecto es tuyo, tú tienes que defenderlo capa y espada para que sea exitoso, es recontra importante eso, ¿no? Eh, entonces hay que evaluar el impacto, ¿no? Primero, ¿qué va a pasar si hay un cambio? Si te quieren hacer un cambio a la fuerza, ¿no? Buscar alternativas, compresión, ejecución rápida, que son términos pues del cronograma, conseguir aprobación del comité de cambio, o sea, obligar a que este cambio se vea el comité de cambio, ¿no? Para que siga los procesos como debe ser, ¿no? Bueno, si el cambio es aprobado, ajustar la línea de base y el plan para que el proyecto continúe con ese nuevo plan, notificar a los interesados y gestionar, seguir trabajando, pero ya con el nuevo plan, ¿no? Eso puede suceder y normalmente sucede, pues, ¿no? Hay que estar ahí. Por eso la gestión es ardua, ¿no? O sea, nadie ha dicho que es fácil gestionar proyectos. Herramientas tradicionales. Ahora sí hablamos de cada una de las áreas del conocimiento del PMI. Para el alcance, para el alcance, la EDT es un elemento clásico o básico, ¿no? EDT, estructura de glosa de trabajo, ¿no? Va a servir para el alcance, para el costo y para el cronograma, ¿no? ¿Qué es la EDT? Es desglosar el trabajo en partes chiquititas, o sea, como el proyecto es tan grande, a veces es mejor dividir, ¿no? Divide y vencerás, se aplica acá, ¿no? O sea, un proyecto empiezas a dividirlo en partecitas, de tal manera que cada una de estas partes pequeñas las puedas manejar con mayor facilidad, porque demoran tiempos, porque los has partido de tal manera que tiene tiempos pequeños, tiene costos pequeños, ¿no? Tiene riesgos pequeños y así, ¿no? Lo puedes controlar. Esta es una EDT de varios niveles, ¿no? Es como si un auto primero pone las llantas, otro ve la electricidad, otro ve el techo, algo así, ¿no? Y al final todo es un carro, ¿no? Lo ha dividido. Entonces, importante la EDT, herramienta básica. Allí también, bueno, esta última parte es para definir también qué cosa forma parte del proyecto y qué parte no, ¿no? Porque puede ser que algo no forme parte del proyecto. Ahora, sí, bueno, ya para no dejar en el vacío que vino a mi mente, el proyecto tiene un alcance y ese alcance tiene que ser respetado de preferencia, ¿no? O debe ser así según las buenas prácticas, ¿no? Porque a veces, por quedar bien con un cliente, por quedar bien, uno trata de darle más, ¿no? Más de lo que ha pedido al proyecto, ¿no? Y eso tiene un término que se le llama bañar en oro al cliente. Eso no se debe hacer, ¿no? ¿No? Y no porque seas malo, ¿no? O porque, digamos, ¿por qué hacer eso, no? Lo que pasa es que ese golden plating, que se llama en inglés, lo que hace, aunque no lo creas, te genera una desviación en costos, ¿no? Posiblemente en tiempos también, ¿no? Y recuerda que la misión o el tema debe es controlar, seguimiento y control, ¿no? Y si por ahí te descontrolas tú mismo, imagínate, ¿no? Una pequeña cosa puede desbordar al final. eh, el proyecto. Bien, rápidamente, que creo que ya se está pasando el tiempo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. En el cronograma se debe utilizar de preferencia un diagrama de red, ¿no? Que son estos cuadritos que vemos por aquí, donde se secuencian las actividades, porque eso nos va a ayudar a encontrar la ruta crítica, que son actividades que no deben variar en tiempo, porque si no se atrasa el cronograma. Ahora, esto lo pueden hacer directamente con el project, ¿no? Algunos lo hacen al revés. Primero generan las actividades y de esas actividades sale la ruta crítica, ¿no? Aunque lo ideal sería primero hacer el diagrama de red. ¿Mm? Ahora, obviamente, hay herramientas, el software para poder secuenciar las actividades, se llama, ¿no? De manera correcta. Es utilizado. Bueno, aquí vemos un project, por ejemplo, donde pues las actividades secuenciadas, ¿no?
¿no? ¿Para qué hacemos el análisis de ruta crítica, ¿no? Más que nada para llegar a un concepto que se llama holgura del proyecto. ¿Qué es una holgura? Es cuánto te puedes retrasar. De repente, bueno, nada es perfecto, ¿no? Siempre hay algún problema. Entonces, las actividades pueden retrasarse un día, 2 días sin afectar el proyecto. Bueno, a eso se le llama holgura. Pero las actividades que estarán dentro de la ruta crítica, esas no se pueden retrasar nada, porque si se retrasan, ahí se retrasa el proyecto. ¿Ya? Ahora también existe una holgura negativa cuando te adelantas, ¿no? A veces pasan cosas maravillosas, vamos a decir de alguna manera, de que en lugar de que te retrase una actividad, la haces más rápido de lo que en el tiempo que deberías estar, ¿no? ¿No? Entonces ahí ya estás adelantado, ¿no? Repito, el Project es una buena herramienta, pero también hay herramientas web bueno, recomiendo porque todas las personas, bueno, lo puede ver en línea hoy en día cualquier cambio que tú revises. De esa manera también controlas que todos estén modificando sus actividades en tiempo real, ¿no? Porque también recuerda que es una mala práctica esperar que pase un día, 2 días para actualizar tu proyecto. Tienes que actualizarlo en tiempo real porque en un día cambian las cosas, ya no es lo mismo. Es bastante dinámico esto, sobre todo cuando es un proyecto de envergadura grande. En cuanto a los costos, eso es en el cronograma. En cuanto a los costos, ¿te acuerdas de la EDT que estaba hecha por pedacitos? Mira, para esto te sirve también. Cada pedacito tiene un costo y la suma de estos pedacitos, ¿no? Te dan justamente el monto, ¿no? Al que vas a llegar a la línea base del costo. Ahora, es diferente el costo del presupuesto. ¿Por qué? Porque aquí hay que agregarle dos tipos de reservas. O sea, aparte de lo que has sumado, cuánto te va a costar tus actividades del proyecto, hay que sumarle dos tipos de reserva. Un tipo de reserva llamada de contingencia para riesgos, ¿no? O sea, forma parte del plan, ¿no? De los riesgos, que también vamos a ver en un momento, es que tú tienes como gestor de proyectos y tu equipo, tienen que reunirse para identificar riesgos. O sea, tienen que ver, si pasa esto, o sea, empezar a imaginar qué cosa me puede pasar. Puede pasar esto, puede pasar el otro. Entonces, ya, entonces, pero ¿qué probabilidad que pase? Baja, media, alta. Bueno, entonces vamos a ponerle un dinero por si acaso sucede lo que has pensado, ¿no? Por si acaso sucede todo lo que han pensado, tiene una reserva de contingencia, ¿no? Según lo que tú determines en tu reunión, y eso lo sumas acá, y sale su línea base. Y también hay una reserva adicional para los riesgos no identificados, o sea, pues no se te va a ocurrir todos los riesgos, ¿no? Por ejemplo, a nadie se le había ocurrido el riesgo del COVID, ¿no? Entonces, aparte de ello, hay que colocar una reserva de gestión, se le llama, por si acaso sucede algo. Obviamente nadie calculó el COVID, ¿no? Nadie calculó el monto del COVID, ¿no? O sea, calculó un poquito nomás, como siempre, con la reserva de gestión, pero nadie hubiera calculado la tremenda pérdida del COVID, ¿no? ¿No? Pero si fuera algo no tan grande como la pandemia, bueno, te hubiera servido bastante la reserva de gestión. La suma de todos estos costos te da un presupuesto, ¿no? Y ese es el presupuesto del proyecto con el cual debe partir. Acá tenemos cómo controlar el costo, por ejemplo, ¿no? Va a pasar lo que te había comentado hace un momento, ¿no? Tú tenías fechas, ¿no? Donde tienes que presentar entregables, ¿no? Y que tienes que ir gastando de acuerdo a tu plan, ¿no? Sin embargo, si nosotros hacemos un corte, por ejemplo, al día de hoy, y nos ponemos a ver si realmente hemos gastado lo que hemos planificado, nos encontramos con sorpresas, ¿no? De repente, ¿has gastado más o has gastado menos? Lo más probable es que hayas gastado más. Ahora, ¿por qué tenemos que controlar esto cada cierto tiempo, de preferencia muy continuamente, para poder tomar acciones correctivas, para ver si tú lo dejas al final, uy, olvídate, se desborda. Ya el presupuesto va a volar, ¿no? Entonces tú tienes que hacer un control cada cierto tiempo para hacer un corte y ver, pues, cómo corregir, o cómo tratar de regresar digamos, a la línea del éxito. Esta es una curva S, ¿no? El Project lo saca, ¿no? Antiguamente lo sacaba el Excel, el Project directamente. Miren, esta verde es el presupuesto que tú habías pensado, ¿no? Y el otro, el de color azul, es el costo actual cost, ¿no? ¿Y qué es lo que está viendo ahí? De que estás gastando más, ¿no? De que estás gastando más de lo que habías planificado.
Ahora, también esta curva también te puede ayudar a proyecciones, mira, ¿no? Esta línea punteada. Si ya estamos por aquí, tú puedes analizar también con el software, ¿no? De que mira cómo está la tendencia, ¿no? Cómo está la tendencia. Y si te das cuenta en esta tendencia, pues nos estamos desbordando, ¿no? Entonces es momento de tomar acción. Para esto sirven estas curvas, para esto sirven los indicadores, para que te ayude pues a corregir cosas, ¿no? Para que vuelvas a ir a la línea pues del éxito, digamos de alguna manera. En cuanto a calidad, ¿cómo la controlamos? ¿Cómo la controlamos? Hay que utilizar herramientas, ¿no? Algunos descuidan esta parte en la calidad, ¿no? O sea, he visto en proyectos en los que utilizan un simple checklist, ¿no? Para decir, está bien, está mal, está bien, está mal, está bien, está mal. Eso es muy básico, ¿no? Bueno, a no tener nada, bueno, digamos que, bueno, que siga, ¿no? Pero, por ejemplo, hay diagramas de control, hay diagramas de Ishikawa o causa-efecto. Cuando tienes un problema, cuando ves desviaciones, hay que ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay que corregirlo así nomás para el momento o hay que encontrar la causa raíz para que muera definitivamente, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿No? Hay histogramas, ¿no? Algo muy utilizado es el 80-20, ¿no? Pareto. ¿No? Para ver también identificar dónde estamos fallando, ¿no? Para poder, digamos, ver el mayor flujo donde están sucediendo los incidentes, de repente, ¿no? Incidentes en el proyecto y poder, pues, tomar acciones correctivas. Entonces es importante esto, ¿no? Es importante. Es importante la calidad porque, repito, si un producto no tiene la calidad que el cliente te ha especificado, el rechazable, el entregable va a ser rechazado, ¿no? Eso no te conviene. No conviene a la empresa ni le conviene al proyecto. ¿Cómo gestionamos los recursos? Si te das cuenta, estamos viendo controlar cada una de las áreas de conocimiento, ¿no? A grosso modo, obviamente, ¿no? Eh, estructura de los recursos. Miren, tenemos que dividirlo los recursos pueden ser personas o pueden ser equipos. Antes, en la versión anterior del PMI se llamaba recursos humanos esta área, ¿no? Pero ahora han preferido llamarlo simplemente recursos. Resource, ¿no? ¿Por qué? Porque hay en personas y hay en equipos, ¿no? Este es como un organigrama, si te das cuenta, ¿no? Pero no es el organigrama de la empresa, es el organigrama del proyecto, ¿ya? Es importante, así puedes identificar a las personas que están, los stakeholders que están involucrados en el organigrama de tu proyecto. Ahora, habían técnicas, herramientas, hay varias, ¿no? He sacado estas dos. Hay unas que son, no todos no todos los recursos están disponibles a veces, hay que contratar personas de afuera, ¿no? Para hacer tareas específicas. Inclusive cuando tú podías solicitar especialistas en equipos virtuales, ¿no? Esto era una alternativa un poco remota antes, ¿no? Preferíamos siempre los trabajos face to face, pero si te has dado cuenta, pues esta pandemia ha obligado pues a que los trabajos sean remotos y no solamente tenemos videoconferencias con gente de especialistas del extranjero, sino con los que están aquí mismo. Ahora, esto es lo que te hablaba hace un momento también, de que el project manager, ¿no? Tiene que tener muchas habilidades interpersonales, ¿no? Habilidades blandas. Tiene que tener comunicación, empatía, influencia, creatividad y sobre todo liderazgo y manejo de equipos. ¿Ya? Ese es muy importante, ¿no? Muy importante para poder tener éxito, ¿no? Liderar personas, ¿no? Y poder influir sobre todo en las actividades ante todos. Te vas a encontrar con muchas cosas, ¿no? Te vas a encontrar con personal rebelde, te vas a encontrar con clásicas palabras, pero así funciona. Te van a decir, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo así si así funciona? ¿No? Resistencia al cambio, ¿no? Hay bastante, ¿no? Tienes que tener la suficiente influencia, no para gritar ni ser autoritario, sino para convencer a las personas de lo que tú les sugieres es mejor y está bien. Ese es el éxito de alguna persona con habilidades blandas. No ordenar, no utilizar la teoría X, ¿no? Que es ordenar de látigo, no. Es la Y, ¿no? Que la gente te siga porque te diga, ah, sí, tiene razón, ¿no? Vamos a hacer lo que él dice porque está bien, o debe estar bien. Ahora, en los recursos también, lo que te mencionaba, ¿no? Cuando se va un especialista, una persona, pues tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Pero más que nada tienes que tomar en cuenta, eso se llama el modelo de Tuckman, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que todos los equipos, ¿no? Tienen estas etapas siempre, siempre se forman.
O sea, sobre todo cuando en los proyectos a veces usted sabe, bueno, los que trabajan en proyectos saben que no utilizan recursos de una misma área, utilizan recursos de varias áreas, inclusive hasta de otras empresas, ¿no? Entonces, cuando se junta ese equipo, comienza con la etapa de formación. O sea, todavía recién se conocen, todavía no producen, ¿no? Recién se conocen. Luego viene la de turbulencia, ¿no? Todavía entre ellos todavía no logran una armonía, ¿no? No logran una armonía y están en turbulencia. Luego empiezan ya a conocerse, hay normalización, ya empiezan más o menos cómo pueden encajar las piezas, van avanzando y ya llegan al desempeño luego, el fin, ¿no? Tienen que pasar por estas etapas, ya listo el desempeño y comienzan a producir, ¿no? Eso también se aplica bastante a metodologías ágiles, ¿no? Lo ideal es llegar al desempeño para que puedan trabajar en equipo, ¿no? Y luego se diluyen, pues, ¿no? Cuando acabe el proyecto. Esto sí es algo, digamos, entre comillas. Víctor, se te ha apagado el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, Víctor, pero tu micrófono se apagó. Ah, ya, ok, de alguna manera se habrá apagado. Voy a volver a compartir. ¿En qué parte se acabó? Ahí, ¿dónde estaba aquí? ¿Me escuchas, Arturo? Sí, en esa diapositiva se te fue el audio. Ya. Entonces, rápidamente repito, en resumen, ¿no? Los equipos tienen una formación donde recién se conocen, una turbulencia cuando, bueno, entre ellos todavía no llegan a sus acuerdos, una normalización cuando ya trabajan todos en conjunto, y bueno, ya el desempeño cuando hay rendimiento, ¿no? De repente se me apagó el audio cuando mencionaba que lo malo, entre comillas, de los proyectos es que los recursos, una vez que acabe el proyecto, se disuelven, ¿no? Y otro proyecto tendrá otro equipo que no necesariamente coincidirá con los mismos, ¿no? ¿No? A no ser de que sea una empresa proyectista, ¿no? Donde sí pues se mantienen los recursos. Entonces hay que motivar a las personas, ¿no? Esta, esta, este, esta diapositiva que vemos por aquí es un poco graciosa, ¿no? Es mejor motivar a las personas que obligar, repito, ¿no? Ese es un buen líder, ¿no? El que motiva, no el que ordena, no el que se impone, ¿no? Bien, las comunicaciones, ¿no? Como que te mencionaba, y súper importante en la gestión de proyectos, un project manager debe tener 90%, de su tiempo en ello, ya te había explicado, ¿no? Que no solamente son las verbales, sino todas las herramientas posibles, correos, teléfono, toda la forma de comunicarse. Hoy en día videoconferencia es la más usada, ¿no? ¿No? Dentro de las comunicaciones debemos tener documentados los registros de incidentes, que también es una forma de comunicar, datos de desempeño del trabajo, cómo vamos, ¿no? Para al final, pues, tener una información también recuerda que también a veces tienes que rendir cuenta al directorio, ¿no? A gerentes funcionales que a veces están encima de tu jerarquía, ¿no? Y los informes, pues, dependen, ¿no? Hay informes que, por ejemplo, si tú informas a tu personal, a tu equipo de proyecto, el informe tiene que ser detallado de una reunión de 1 hora aproximadamente, ¿no? Acá aprovechando también, los que se reúnen con su personal deben tratar de tener una agenda en sus reuniones y no demorarse más del tiempo que han prometido, ¿no? Es una forma de tener descontenta a la gente, les cuento, es de que ustedes les digan, la reunión es a las 6 de la tarde, cuando ya la gente está yéndose a su casa, ¿no? Bueno, cuando era presencial, ¿no? ¿No? O que le diga 10 minutos y se demora 2 horas, ¿no? Tienes que agendarlo de tal manera, pues, de que cumpla con el tiempo y la agenda que has planificado, ¿no? Eso lo menciono como buena práctica. Y el caso contrario a un gerente funcional o un director, ¿no? O de portafolios, no tienes que hacerle un informe muy extenso, ¿ah? Él no te va a, el tiempo de esas personas es recontra limitado, te dará 5 minutos, 10 minutos máximo. Si tú le pones a hacer una presentación de tu proyecto con todas estas actividades, te va a decir, oye, dime una cosa, ¿funciona? ¿Estamos bien o estamos mal? Estamos bien, ya, listo. Mañana me dices eso, ¿ya?
Tienes que ser puntual con las cosas que le dices a un gerente funcional o un director. Sobre todo, más que nada, ellos ven hitos, ¿no? Resultados, no explicaciones, ¿no? Eso guárdalo para el equipo que está a cargo tuyo, donde necesitas ir detalladamente qué es lo que está pasando. Vamos a los riesgos rápidamente, ¿no? Mira, hay riesgos políticos, hay económicos, hay de causa interna, causa natural, causa financiera, ¿no? Falta ahí solamente la que diga causa COVID, ¿no? Que nadie la pensaba. Hay un montón de cosas, ¿no? Hay fallas de terremotos, perdón, hay riesgos de terremotos, hay riesgos de que cambie el gobierno, que una guerra, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Y justamente eso es lo que tienes que pensar tú con tu equipo cuando te mencionaba ¿te acuerdas en las reservas que tienes que tener de costos para tu proyecto? Ya, ahí tienes que pensar en qué cosa puede pasar con todo tu equipo y asumirle un costo para una reserva. Ojo, esa plata no es para utilizar el proyecto, ¿ah? Esa plata es para riesgos, o sea, solamente cuando pase este riesgo lo usas, si no, no forma parte de las otras actividades que ya tienes planificadas. Importante eso, ¿ah? Bien, hay que hacer una evaluación de los riesgos, ¿no? Si son medios, altos, bajos, obviamente los que tienen que tener bastante cuidado son los con los altos, ¿no? Porque son los que te van a impactar en tu proyecto. Se usan normalmente esas matrices de prueba del impacto con colores, ¿no? Y normalmente es el semáforo, ¿no? El verde, amarillo y rojo, ¿no? Lógicamente los rojos son los que tienen mayor, hay que tener bastante cuidado, la probabilidad, acá lo vemos un poco más grande, ¿no? Para ver las amenazas y las oportunidades. Ahora, otra cosa que te quiero mencionar, no todos los riesgos son malos, ¿ah? Riesgos es una palabra general, pero dentro de los riesgos se subdividen en amenazas y oportunidades. Las amenazas son las que son malas, o sea, te retrasan el proyecto, pero también podrían haber oportunidades, ¿ah? Hay riesgos que se presentan que en lugar de perjudicarte, al contrario, más bien te ayudan, ¿no? ¿No? Eh, por ejemplo, en las empresas de comunicaciones han aumentado algunas sus ventas, ¿no? Por ejemplo, ya hablando del extranjero, Netflix, por ejemplo, ha sido una amenaza o una oportunidad esta pandemia. Este riesgo les ha ayudado, ¿no? O sea, te das cuenta, o sea, no todo es malo en riesgo, o sea, no voy a pensar que riesgo mal, no. Riesgos hay buenos, oportunidades y malas las amenazas. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Bien, avanzamos rápidamente. Adquisiciones. En adquisiciones, ¿cómo las controlamos? En adquisiciones hay dos cosas. O hacemos nosotros mismos las cosas o las compramos. En el caso de Data Center, ¿no? ¿no? Digamos que hay cosas que podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Pero algunas veces se terceriza. Es preferible tercerizar, al menos la parte eléctrica, es preferible tercerizar con empresas especialistas, ¿no? Entonces, es un análisis, hacer comprar es un análisis muy importante en adquisiciones. En algunas cosas hay que comprar, tercerizar y otras cosas hay que hacerlas nosotros porque es nuestro core del negocio, ¿no? O a veces nuestro proyecto es tan grande, como repito, tiene varias fases. Bueno, podemos hacer esto, pero esto no puedo hacer. Entonces tú le vas a decir a tu cliente, oye, puedo hacer esto, pero esto no conozco. Nadie diría eso, ¿no? Tú te las buscas con terceros y al final asumes todo el proyecto tú, pero tienes una parte tercerizada. Miren, acá se ve claramente, ¿no? Mira, esta pirámide o triángulo que está arriba es tu proyecto, el tuyo, el que tú diriges. Vas a tercerizar una EDT, un pedacito. Acá se ve chiquito, pero de repente grande, ¿no? Eso es inmenso, ¿no? Entonces, este pedacito, para el tercero, o sea, para la persona que le estás tercerizando, esto va a ser un proyecto, mire, y va a tener su propia subdivisión. El contratista va a tener su propia gestión de proyectos para entregarte ese pedacito que va a formar parte de tu proyecto, ¿no? Entonces tienes que controlarlo, ¿no? Tienes que controlar las adquisiciones, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿no? Si no controlas tus adquisiciones, los costos se te van a elevar. Tienes que hacer un trato, tipos de contratos, ¿no? Existen precios fijos, ¿no? Donde, sobre todo en la parte civil, repito, ellos te dicen, ¿ya cuánto es esa construcción? Ya, suponiendo, ¿no? $50,000, muy poquito dirán, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer un número, $50,000, pero ya, 50,000 seguro, ya yo lo hago todo, sí, con la calidad todo, sí, ya ok. Si el proveedor se equivoca y le cuesta más, ya no es tu problema, tú agarras y el precio fijo, yo no sé, ese es tu precio. Pero también hay reembolsables cuando es incierto. Ellos te dicen, mira, vamos a ir avanzando y te vamos a dar cuentas de cómo vamos avanzando y vamos cobrando los costos.
cuando es incierto, ¿no? ¿no? Algunas cosas, ¿no? Este es el costo reembolsable, es el que tienes que tener mayor cuidado, tienes que estar ahí revisando todo lo que están haciendo porque normalmente ahí te elevan los costos. Y surgen las famosas adendas, ¿no? No sé si te suena familiar ese término, ¿no? Bien. Y el otro es de tiempo y materiales que simplemente pues te proveen, pues, no sé, equipos, sillas, materiales logísticos, etcétera, ¿no? Entonces, en general estamos hablando de proveedores, repito, ¿no? Bien, vamos llegando ya al último, los interesados, ¿no? La última área de conocimientos, ¿no? Recuerda que los interesados es un nombre genérico de todos los que participan en el proyecto. Todos, usuarios, cliente, competencia, gobierno, prensa, tú, tu equipo, todos son interesados y todos tienen la suficiente capacidad a veces de poder tumbarte el proyecto dependiendo del caso. Esta matriz o este cuadrito es importante porque miren, acá podemos ver la matriz cuando ahí existen varios tipos de interesados. Algunos, por ejemplo, que tienen bastante poder y otros que tienen bastante interés o influencia, ¿no? Poder, por ejemplo, ¿quiénes tienen? Poder tienen, por ejemplo, un gerente funcional tiene bastante poder, ¿no? Él puede, digamos, aprobar tu presupuesto, bajar tu presupuesto, ¿no? Colaborar contigo, ¿no? Ese poder, porque el poder de jerarquía de la empresa, ¿no? Pero existen personas influyentes también, ¿ah? No sé si se han dado cuenta que a veces en la empresa, el ejemplo más clásico, a veces la secretaria del gerente general tiene tanto poder que el mismo gerente general, ¿no? O sea, tú le dices algo o, digamos, no estás alineado digamos, a tratarla de la manera correcta, es lo mismo, ¿no? ¿No? Y así existen bastantes personas que no tienen el poder asignado, sin embargo, tienen la influencia suficiente como para hablar con una persona de poder y malograr el proyecto. Por eso es que tienes que hacer o sea, lo que tienes que hacer aquí para, digamos, no enredarnos mucho, es en cada uno de estos cuadrantes colocar, ¿no? ¿Quién tiene poder, quién tiene influencia? Empiezas a poner Pepito tiene poder, pero no tiene influencia. El otro Juanito tiene bastante poder y bastante influencia. Uy, cuidado, dice acá, ¿no? Este pata sí tiene las dos cosas. Hay que gestionarlo cuidadosamente. Ahora, si tiene bastante poder, pero baja influencia, bueno, sin problema, ¿no? No hay problema, ¿no? ¿No? Y así, ¿no? A ir viendo en qué cuadrante está para saber, cuando te den un resumen digamos, de cómo está trabajando el proyecto, quién está inconforme. Juan, ves en su tablita y ves, uy, esa persona es que gestiona cuidadosamente, inmediatamente generas reunión, le mandas un correo, le explicas, tratas de tenerlo contento, ¿no? Y sin menospreciar a nadie, ¿no? Obviamente si alguien está en el cuadrante de acá abajo, ¿no? Bueno, también le informas, ¿no? Pero tampoco te preocupas tanto porque de repente hay otros interesados en los que puedes tener mayor atención y ahí sí, pues, podrías poner en riesgo tu proyecto, ¿no? Otra cosa que se recomienda también es tener, pues, justamente eso, ¿no? Mira, un registro, no que hay uno nomás, de todos los stakeholders, ¿no? ¿Quién es? ¿Cuál es su potencial? ¿Qué espera él del proyecto? Todo esto se analiza al inicio del proyecto en las reuniones, pues, ¿no? Antes del proyecto. Pero ya que lo tienes documentado, ¿no? ¿Qué actitudes tiene, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad, ¿no? De tal manera que cuando tengas un problema con alguno de ellos, sepas, pues, más o menos como su perfil, ¿no? ¿No? Y puedas de repente saber tratarlo, ¿no? Recuerda que hay personas de diferentes caracteres, por estrés, por todo, inclusive eso debes poner ahí al costado, ¿no? Su última columna es renegón, es tranquilo, ¿no? Obviamente este documento pues es privado, ¿no? Nadie les va a querer leer en un informe que pues es renegón o que ¿no? Un poquito problemático, ¿no? Eso es para ti, ¿no? Para la gestión. Bien, entonces si te has dado cuenta antes de ver la parte ágil, hemos visto pues uno de cada uno, ¿no? Uno de cada uno, uno de la integración, perdón, no uno, varias recomendaciones para la integración, el alcance, el tiempo, el costo, la calidad y todo, ¿no? Y si te das cuenta, un project manager pues sabe un poquito de finanzas, sabe un poquito del tiempo, sabe un poquito de proveedores, sabe un poquito de recursos humanos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, una persona que ve un proyecto tiene que ser holístico, tiene que saber de todo, ¿no? Pero sobre todo tiene que tener bastante comunicación y habilidades blandas, ¿no? Es importante mencionarlo. Bien, herramientas ágiles.
No voy a repetir lo que hemos hablado en las metodologías tradicionales, porque, por ejemplo, en metodologías ágiles se repite lo que es riesgo, se repite lo que es alcance, se repite lo que es calidad, ¿no? Coinciden en varias cosas, pero voy a ver lo que es diferente, ¿no? En herramientas ágiles, sobre todo, se utilizan hoy en día tableros Kanban. Son esos post-it antiguos que tenías que pegabas en la pared, ¿no? Con tu pizarrita, ¿no? Donde ponías ahí, normalmente, ¿qué se pone ahí? Se pone ahí eh, qué cosa, cuál es lo que se debe hacer, qué cosa es lo que se está haciendo, ¿no? Y qué cosa es lo que está terminado. En tres. Puede variar de acuerdo a tu organización. Repito, esto no es algo estático, tú puedes variarlo a tu conveniencia, van a depender de tus habilidades, ¿no? ¿No? Pero en fin, ya no se usan estos POSIT, se usa el tablero Kanban web. El más utilizado es el Trello. Ahora, es bastante ágil, puedes poner comentarios y son como POSIT. Pones el mouse y arrastras los POSIT de un lugar a otro. Entonces, cuando falla algo en tu cronograma o cuando tienes que mover cosas, es fácil moverlo de un lugar a otro, lo cual no puedes hacer con el Project. En el Project tienes que mover la actividad, recalcular los tiempos y todo, ¿no? Te sirve bastante para ágiles este tablero Kanban y además se registra todo lo que cambias. O sea, no vayas a pensar, uy, me olvidé dónde moví esto por acá. No, hay un registro. Entonces ahí puedes ver toda la actividad tú y tener un control de ello. Y además, el Trello no es el único, hay otros, pero la gran mayoría es de software libre, lo más importante, o tiene un demo que es ilimitado, y es web, pues lo puedes ver de tu celular, lo puedes ver desde cualquier lugar con internet. Otra herramienta importante para la gestión ágil es las Daily Stand Up, ¿no? Que son las reuniones diarias. En las metodologías ágiles, perdón, es importante tener reuniones ágiles, pero solamente de 10 minutos, ¿no? En estas reuniones pueden ser de diferentes tipos, pero normalmente se pregunta, oye, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué completaste hoy? ¿Y qué vas a hacer mañana? Si tuviste algún problema, ¿no? Entonces, eso es importante en la agilidad, ¿no? Todos los días, 10 minutos, ¿no? Entonces, si existe algún problema, digamos, si fuera el Scrum Master, hablando de Scrum, ¿no? Bueno, él te ayudaría en los problemas que tienes en ese momento, ¿no? Lo resolvemos todo y lo documentamos en el tablero. Este tablero, va a cambiar de nombre, ¿no? En realidad es un tablero Kanban, ¿no? Se utiliza para la metodología ágil Kanban, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Scrum se le llama Scrum Board, ¿no? Repito, va a depender, ¿no? Y repito, las metodologías ágiles no es el Scrum. Los ágiles pueden ser Kanban, puede ser Lean, pueden ser, en el caso de software, Stream Programming, ¿no? Depende, ¿no? O sea, depende de lo que quieras usar. Y vuelvo a repetir, no somos robots. No es que yo uso ágiles porque dice ágiles. Yo uso PMP porque dice PMP. Cada uno tiene que sacar lo mejor de esto para tener éxito en tu proyecto. Eso va a decir la nueva certificación de la versión 7 del PMP el próximo año. Este año no han podido hacerlo porque ya llegó la pandemia, pero a partir del próximo año en el PMP van a decir proyecto simplemente. Y dentro de eso, bueno, ¿cuál me toca? ¿Ágil o cascada? Ya decide cada uno o combina las cosas. Bien, eso sería todo. Espero poder haber abarcado la mayor cantidad de conceptos sobre seguimiento y control. Para ver más sobre el PMI se necesita más tiempo. Lo que sí, antes de si hubiera alguna pregunta, quisiera... Sí, Víctor, ¿cómo estás? Hay una pregunta. ¿Cuál es el perfil del jefe o director para este tipo de proyectos? ¿Qué perfil, qué conocimientos debería de tener? para este tipo de proyectos, ¿a qué se refiere? ¿Ágiles? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Para este tipo de perfil te refieres a proyectos ágiles o te refieres a proyectos en general? En general, ¿qué perfil debería tener el profesional? Lo principal que tiene que tener un profesional que se dedique a la gestión de proyectos tiene que tener habilidades blandas. Tiene que ser muy comunicador, tiene que ser extrovertido, tiene que estar metido en todo lo que corresponde al proyecto, trato de personas, ¿no? Y es bueno mencionar esto, ¿no? Porque, bueno, si existen estudiantes que estén escuchando o vayan a escuchar
esta charla, eso es lo que sucede normalmente en los egresados de ingeniería, ¿no? Normalmente son personas con muchos conocimientos, a veces son genios, digamos, ¿no? Conocen, resuelven, solucionan cosas inmediatamente, ¿no? Pero en la parte blanda, en la parte humana, a veces ahí no tienen esa soltura, ¿no? Esa soltura para poder, digamos, convencer a las personas, ¿no? El director de proyectos tiene reuniones siempre, todos los días, ya sea presencial, videoconferencia, teléfono, y tiene que tener esa comunicación y sobre todo explicar claramente los conceptos a los directores y a los stakeholders, ¿no? Víctor, ¿qué otro tipo de capacitación deberían de tener los líderes de proyectos? Bueno, los líderes de proyectos normalmente reciben capacitaciones en gestión, ¿no? Por ejemplo, si no debemos cerrarnos en una metodología, ¿no? Repito, cada uno debe agarrar lo mejor de las cosas, ¿no? Por ejemplo, existían gestores de proyectos tradicionales que se han capacitado en metodologías ágiles, ¿no? ¿No? Y recomiendo, es más, que todos ingresen por ese mundo, ¿no? Pero también, por ejemplo, sería bueno que se involucren también en cosas como el design thinking, ¿no? El design thinking, ¿no? Es importante, para los que no conocen eso, es algo así como lo que utilizaba Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, por ejemplo, ¿qué es lo que hacía? Se apasionaba por un producto y hacía que su equipo se apasione de tal manera en ese producto para lograr algo diferente y algo bueno, ¿no? Para poder venderlo, ¿no? ¿No? Y hay muchos conceptos ahí, ¿no? Pero repito, en todo lo que es nuevos pensamientos de gestión, trato de personas, sería muy importante en un perfil de ese tipo, ¿no? Gracias, Víctor. Ha sido muy ilustrativo tu ponencia. No, te agradecemos bastante el capítulo de electrónica y telecomunicaciones del Consejo Departamental del Callao. Asimismo, a todos los oyentes, bueno, y los que están en expectativa del evento, estamos desarrollando un curso contigo de lo que es gestión de proyecto en telecomunicaciones con un enfoque ágil, ¿no? ¿Qué tienes que decirnos al respecto de eso, Víctor? Sí, justo te me adelantaste, justo después de gracias venía esto, ¿no? Estamos desarrollando, gracias al capítulo de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones del Callao, estamos desarrollando este curso de gestión de proyectos en telecomunicaciones con el enfoque ágil, tal como he estado mencionando hoy en día, ¿no? Donde sí ya vamos a tener el tiempo suficiente para ya ahondar en más conceptos, ¿no? Hoy día ha sido algo tipo fast track, ¿no? Pero digamos que para los que estén interesados, aquí van a tener, digamos, los conceptos para gestionar proyectos, tanto con el PMP, con el enfoque ágil, pero ya pues utilizando plantillas, definiendo todos los conceptos del PMI y bueno, de metodologías Víctor, ágiles como Kanban. sí, Víctor, tengo una pregunta. Me dicen, Dime. ¿cuál sería la preparación que se debería de tener como profesional para poder llegar a ser un líder en gestión? ¿Cuál debería ser, perdón, qué? ¿Cuál debería ser la preparación que debería de tener un líder en gestión? A ver, mira, justo lo que es similar a la pregunta anterior, ¿no? Disculpa que te corte. Lo que pasa es que acá me indican en el WhatsApp que hay mucha gente que es un alumno de la Universidad del Callao, Ok, ¿no? sí, está bien, Ya, y agarra y me indica, bueno, te voy a resumir porque me he escrito bastante. Me dice cuál está bien. debería ser el perfil porque se habla de cursos de PMI, de ágiles, se habla de bastante del tema del conocimiento, etcétera, pero cuál debería ser la ruta y en qué momento debería de uno considerarse un líder en gestión en proyectos. Bueno, debe referirse a gestión de proyectos en telecomunicaciones, lo que es el rubro de la carrera, ¿no? Ya, sí entiendo la pregunta. Mira, lo que pasa es que, mira, existen varios perfiles, ¿no? Por ejemplo, algunos son especialistas, ¿no? Algunos son, y muy buenos especialistas, ¿no? Son especialistas, por ejemplo, en servidores, hay especialistas en networking, hay especialistas en Linux, hay especialistas en SAP, hay gente que le gusta especializarse bastante en algo, ¿no? En electrónica, por ejemplo, se especializan en SCADA, se especializan en robótica, ¿no? O sea, esa es su meta, ¿no? Aprender cosas, ¿no? Y
especializarse en algo en particular, ¿no? El gestor de proyectos, si te has dado cuenta que hemos hablado de costos, tiempo, alcance y todo, es ya viéndolo para gestionar a todos esos especialistas hacia un proyecto, ¿no? Tiene un perfil casi de administrador, ¿no? Es un ingeniero que ve la parte, digamos, científica, pero englobada con la administración, ¿no? Porque recuerda que el gestor de proyectos, project manager, la traducción es gerente de proyectos, ¿no? Entonces tiene que tener habilidades de gestión y de administración y obviamente también la parte técnica y la parte científica, ¿no? Porque obviamente para el project manager es lo mismo gestionar un proyecto de data center o un proyecto de una bomba nuclear, porque todo se mueve a actividades, ¿no? Sin embargo, obviamente, pues para gestionar proyectos de telecomunicaciones o de cualquier carrera es preferible tener el expertise en esa carrera, pues, ¿no? Ok, Víctor. Bueno, te agradezco bastante tu participación. Bueno, ya todo el mundo sabe que estamos viendo el curso contigo de lo que es gestión de proyectos en telecomunicaciones con enfoque ágil. Y bueno, te agradezco bastante y a su vez también agradezco la participación de todos los oyentes y todos los que nos han visualizado en las redes sociales. Y nada, Víctor, ¿algún mensaje final para tu ponencia? No, solo agradecer como siempre al capítulo de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, a tu persona, Arturo, y bueno, siempre dispuesto a compartir conocimiento, ¿no? Tanto para la Universidad del Callao, nuestra alma mater, ¿no? Tanto para los colegas del capítulo de ahí del Callao, ¿no? Sí, Víctor, se perdió la señal. Bueno, te agradezco bastante, agradezco a todos. Bueno, por aquí se da concluida todo lo que es el evento del Callao Telecom Andy C Week 0820 y en otra oportunidad vamos a tener nuevas participaciones, nuevos eventos. Víctor, tú, como sabes, eres un miembro más de la casa. Estamos esperando que hagas tu traslado al Consejo Departamental del Callao por tus conocimientos. Y nada más, pues amigos, les agradecemos bastante. Ya saben que el ingeniero Víctor Rodríguez estará dictando el curso y próximamente nos veremos en otro evento del Consejo Departamental de Callao. Les agradezco, muchas gracias. Gracias, Víctor. Ok, gracias a ustedes. Gracias, Arturo. Cierro la transmisión.